Con la alegría de resucitado iniciamos nuestro espacio de hoy. Gracias por ser parte de Comunicación y Vida, Monseñor. Bien. ¿Le gustó? Sí, sí. Con la alegría del Ese, resucitado. Del resucitado, así mismo. Aunque los curas acabamos medio apaleados de la Semana Mayor, otros terminan apaleados por la playa. Sí. Vienen quemados del sol. Cura no se quema en iglesia, ¿verdad? No, hay sombra. Pero bien, gracias a Dios Y que también, podemos compartir con ustedes nuevamente. Y también el trabajo de tantos catequistas, diáconos, ministros, todo. La iglesia del pueblo de Dios trabajando. Y yo decía algo para dar la palabra, que todos los que participamos de todo lo que fue la Cuaresma, se note en nuestra cotidianidad la alegría del resucitado y el compromiso con este pueblo. El compromiso. He dicho. Tú tienes que saludar también a algunas personas, pero yo, antes que se me olvide, saludar a Miguel Jiménez y a Marisol Aristi, su esposa, que casi tuvieron que apoderarse de mí en mi final en Baní, porque con la enfermedad de la columna, ellos tuvieron que hacer la mudanza y son fijos con Comunicación y Vida. Ellos lo ven los domingos tempranito. Bueno. Así que nuestro saludo. Miguel Jiménez, Marisol Aristi, y también a mi prima Ana Silvia Frías, por supuesto a tu hermana Tati Bretón y su esposo Ramón Urbáez, que por cierto vi un trabajo en el listín sobre Monseñor del Vaticano que estuvo aquí, Lucio, sobre todo el papel que juega en el Vaticano con el Papa Francisco. Sí. Y Instagram y todo eso. Entonces, a esas personas y a tantos otros que hasta se nos olvidan, gente, tú mismo tienes que saludar. Sí, debo saludar. Le envió muchísimos saludos el licenciado Antonio Cruz Liz. Nos dijo que junto a su familia comparte con nosotros cada semana este espacio. Le di su saludo. No tengo deuda. Tienes otro encargo. Ya yo estoy olvidando. Hipólito Fernández. Hipólito Fernández, que visitó nuestra oficina del periódico Camino. Y allí estuvo con Maciel, con un servidor. Gracias por todos los elogios. Para usted y para el programa y para mí. Retornamos nuestros saludos a él. Y también las sugerencias de algunas temáticas que las tendremos en cuenta. Que otros televidentes pueden hacer. Porque algunas temáticas han sido tratadas ya, pero más adelante podemos reiterar y por eso agradecemos muchísimo. Incluso por eso se pone un correo electrónico a donde el que quiera pueda comunicarse con nosotros solicitando que abordemos algún tema. Siempre es muy bueno. Polo, pero aparte de los saludos, yo quisiera resaltar ahora en el momento en que nos encontramos, especialmente porque saliendo de Cuaresma y Semana Santa, entramos en el tiempo litúrgico de la Pascua. Mucha gente no está pendiente de eso, pero la gente de fe, bien en la Iglesia Católica, o en otras denominaciones religiosas, también celebran. Entonces, por ejemplo, la Pascua, es común que en los medios electrónicos tú te encuentres cantidad de huevos de Pascua, decorados primorosamente. La mayoría hacen obras de arte verdaderamente en otros países de Europa. Aquí no tenemos esa tradición. A propósito de la Pascua, entonces yo quiero compartir con los amigos una cosa breve, porque el tema de la Pascua podría extenderse, pero no hace falta. Entonces simplemente decir una palabra, como siempre tratamos de que baje a la propia existencia, a la propia realidad personal de cada uno, entonces de eso se trata. Pascua. 50 días, Monseñor. La Pascua no es un invento cristiano, sino que es una tradición
netamente judía. O sea, los cristianos heredamos del judaísmo o de la experiencia del pueblo judío esta realidad de la Pascua, Pesaj, como dicen ellos. Los judíos celebran la salida, la liberación de Egipto. Ese es el significado de la Pascua judía. Paso. Que dicho, no. Tradicionalmente decimos paso, pero no tiene que ver. Okay. Yo no sé por qué se ha extendido tanto esa idea, porque Pesaj lo que significa es salto, como que tú vas pasando de una puerta a otra y saltas una. Okay. La brinca, como decimos nosotros. Aquí. Eso es lo que significa, en referencia a la marca con sangre del Cordero en las puertas de los israelitas, que el ángel exterminador entonces saltaba a las puertas de los judíos, no entraba el mal, el castigo de Dios a ellos, porque el exterminador saltaba las puertas. Ese es el Pesaj. Eso es lo que ellos celebran, el haberse librado del castigo divino a la hora de salir de Egipto. Entonces, esa es la realidad. Los cristianos heredamos de los judíos, ellos lo celebran el 14 del mes de Nisán. Y así quedó establecido en el Medio Oriente, de manera que hay dos fechas distintas. Se trató de unificar y hubo hasta amenaza de cisma y de todo ha habido a través de la historia de la Iglesia a propósito del tema de las fechas para la Pascua. Eso siempre cae, ese 14 del mes de Nisán suele caer fijamente en abril, en el Medio Oriente, y los judíos así lo celebran. Entre nosotros tiene que ver con la rotación de la Tierra y la traslación de la Luna. Y entonces por eso no hay una fecha precisa, sino que se ajusta cada año, equinoccio de primavera, primera luna llena, y ahí viene la fiesta de Pascua nuestra. Pero sin entrar en más pormenores de ese tipo, yo lo que quiero resaltar ahora es esto. La Iglesia celebra Domingo de Resurrección, la Iglesia Católica, y otras denominaciones también. Entonces, bien, Domingo de Pascua de Resurrección. Pero resulta que entonces le agrega la octava de Pascua, que son 8 días redondos con la misma celebración de Pascua. Y no conforme con eso, entonces hasta Pentecostés, Pentecoste Gémera, quiere decir 50º día. Pentecostés quiere decir 50. Se supone que está implícita la palabra día. Entonces, Domingo de Resurrección, celebra la fiesta de la resurrección del Señor. Octava de Pascua, 8 días celebrando la resurrección. Y no conforme con eso, todavía la Iglesia celebra 50 días la resurrección del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hasta por el número debíamos deducir que algo quiere significar la Iglesia con eso. La importancia, la centralidad del tema, del misterio de la resurrección del Señor. Es como que para que a nadie le quede duda de la trascendental importancia de este acontecimiento. Bien, y no hay que alargar más, pero hay gente que tiene la inquietud por ahí del significado de la vida. ¿Cuántos casos lamentables en las noticias de gente que se suicida? ¿Y qué quiere decir? ¿Que entendieron su vida? No. ¿Y entendieron la resurrección de Jesucristo? No. Claro, no hay que culpar,
porque la misma iglesia es consciente, y aquí lo hemos explicado bien. ¿Tú te acuerdas, Polo, que dijimos que antes ni remotamente se le celebraba misa al que se suicidaba? Y ya la iglesia se la celebra, porque la ciencia avanza y los estudios psicológicos muestran que el que llega a tomar finalmente la determinación de suicidarse no está en pleno uso, por lo común, de sus facultades mentales. Cabe ahí lo que usted dijo algunos días, hablando de Judas, de que lloró por lo que había hecho y le escuché. Y lanzó las monedas devolviendo. Me equivoqué. Exacto, y usted dijo que Dios es que sabe. Por eso la iglesia, aquí lo hemos dicho, sí, nunca jamás ha dicho, Judas se condenó. La iglesia no dice eso. Dios ha hecho revelaciones a algunos santos de quién se ha salvado y quién se ha condenado, sí, porque hay experiencia de santos que han visto en el infierno, han visto en el purgatorio, pero la iglesia jamás, porque eso se lo deja siempre a la misericordia y a la justicia divina. Entonces, pero bien, el asunto es este. Tiene tanta importancia el sentido de la resurrección que la iglesia se pasa 50 días celebrándola, para que a ningún ser humano le quede la duda de si será importante o no. Porque, Polo, si tú fueras niño de nuevo, que no te cuesta mucho trabajo, porque di que como tú eres tan joven. Y sería una alegría. Entonces, y te mandan a un mandado, y tú no esperas que te digan cuál es el mandado ni a dónde, y sales embalado, un muchachito dispuesto. ¿Será una medida de sabiduría? ¿Ha pasado? Ha pasado. Ha pasado. ¿A qué fue que yo vine? Ajá. Sí. Entonces, lo mejor es saber claramente la dirección y a qué tú vas para ir sin titubeos. Que por eso yo he dicho, a mí no me gusta andar loqueando. Dije, salir para un sitio sin saber dónde va. Yo averiguo primero. Pues hay gente que salió a caminar en la vida y no sabe para dónde va. Salió a hacer el mandado, pero no le dijeron ni a dónde ni en qué consistía. Entonces, debe ser triste. Si hasta es triste que uno vaya a hacer un mandado y no sepa dónde es, qué triste será que uno venga a este mundo a recorrer el camino de la existencia sin un horizonte, sin rumbo. Entonces, yo no quiero caer de nuevo en eso, pero tendríamos que acordarnos de San Pablo nuevamente. ¿De qué le sirve a uno entonces andar por este mundo si no hay resurrección? Hasta los cristianos, si no hay resurrección de entre los muertos, somos los más estúpidos que se pueda pensar, porque entonces nos ponemos a eximirnos del pecado, a sacrificarnos sirviendo a nuestro prójimo, a cumplir con Dios y con nuestro prójimo y con nuestros deberes. Y resulta que el sinvergüenza y el que cumplió es lo mismo, van para el mismo hoyo y que se lo coman los gusanos. Y se acabó. Yo tengo algo. Ahora que hemos estado mirando cristianos que son asesinados por su fe, entonces, si no hubiera la esperanza, no tendría sentido morir en un templo, morir por usted decir que es cristiano. Como los que murieron, por ejemplo, el domingo de Ramos en Egipto, masacrados simplemente por el odio a los cristianos. Supongo que irán, pueden ir hasta en camino a que los declaren mártires. La iglesia, es la iglesia copta, que sigue nuestra misma fe católica. Entonces, aquí lo dejamos esta partecita, pero yo sí quiero llamar la atención y a los que pertenecemos, por ejemplo, a la iglesia católica, que disfrutemos lo más posible este tiempo de Pascua, porque es saborear el sentido de nuestra propia existencia. No es una fiesta que impone la iglesia, no, es algo que brota
desde dentro del ser humano, que necesita tener sentido de lo que hace. Y el que no tiene sentido de lo que hace está trabajando de más, que creo que no es el momento para alargarme ahora en esto, pero yo creo que es una deshonestidad muy grande no hacerse la pregunta por el sentido de la existencia. Como incluso intelectuales, no, eso no lo puede comprobar la ciencia, dejémoslo hasta ahí. Ajá, y entonces a usted le es indiferente andar por la vida sin saber para qué es esto. Qué diferencia cuando uno sabe que fue enviado a recorrer un camino y que llegará a un punto final en que será recogido de nuevo para volver en una realidad trascendente que está más allá de la tierra y de la naturaleza en la que nos desenvolvemos. Yo creo que entonces esto tiene mucha importancia hasta para el que no tiene fe. 2 ideitas rápidas para compartirla con usted y los amigos y las amigas. Lo más esperanzador, ¿no, señor, que veo también, que muchos intelectuales, hombres de ciencia, que duraron gran parte de su vida negando a Dios, al final, y usted y yo lo hemos visto, amigos de uno, terminan sabiendo que la vida tiene sentido, que el sentido de la trascendencia, y eso a uno le alegra, que ya al final se den cuenta de esa realidad. A propósito de eso, Polo, tú hablando, y me vino a la mente David Martínez, sí, que fue amiguito tuyo. Sí, hermano del padre Regino. Sí, David Martínez, imagínate tú, hijo de Amada y Juaniquito, 2 gentes de la iglesia, pero que se iban a Moca todos los domingos a la misa, cuando no había misa por estos lados. A la iglesia del Corazón de Jesús acostumbraban ir ellos. Pues David comenzó a militar en la izquierda, ya una vez fue a hacer unos cursos a Caracas, Venezuela. Y cuando vino de allá, yo era seminarista, entonces me dijo, ¿cómo sería que me llama? Primo. Primo no me decía, yo no sé si me decía cura o qué, porque Juaniquito, su papá, me decía monseñor, dime tú. Pero David, no me acuerdo qué me decía, lo cierto es que en resumen me dijo, reza por mí, que yo creo que estoy perdiendo la fe en los cursos esos que estaba haciendo en Caracas. Pues vino, entonces comenzó a trabajar en la izquierda, incluso políticamente. Estaba recabando firmas una vez para no sé qué cosa a nombre de una entidad política de la izquierda, se distanció completamente de la iglesia. Pues bien, lo operaron del estómago, no pudo recuperarse y se fue consumiendo, ennegreciéndose, se puso negro totalmente. Yo fui a verlo allá a la clínica donde estaba en Santo Domingo, entonces, porque él me había dicho que quería confesarse. Y entonces cuando yo fui para que él hiciera su confesión, ya me dijo, ya yo arreglé con Regino, sí. Su hermano había pasado por allá y él se confesó. Entonces yo no tuve que confesarlo, pero la conclusión es esta. Y lo dije yo en la misa de 9 días de él en San José. Abandonó el camino de la iglesia y finalmente volvió sobre sus pasos a recoger los sacramentos que había abandonado. Eso es significativo. Quiere decir que se dio cuenta que antes de salir de este mundo necesitaba arreglar algunas cosas que no se arreglan ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en nada de este mundo, sino en los medios que Dios ha dejado para ello. Y así lo dije allá. Y luego Teresita, su hermana, me dijo, bien dicho eso, porque es verdad. Es decir, necesitamos en esos momentos cruciales agarrarnos de algo que nos dé seguridad y firmeza, como son las cosas que nuestra fe nos proporciona. Y tal es el caso de la Pascua de Resurrección, que como hemos dicho es
paz, sentido de nuestra existencia, y por eso es tan importante para todo el mundo. Polo, nos hemos extendido. Vámonos a una pausa. En este tema. Vamos a una pausa. Ah, sí. Sí. Para entrar con la y después entramos con los segundos que tenemos para el día de hoy. Esto es Comunicación y Vida. Continúe con nosotros. Más de 30 años al servicio de la verdad y la vida. Amigos y amigas, esto es Comunicación y Vida. Gracias por continuar con nosotros. Y hemos vivido durante toda una semana un tiempo lleno de significado que nos involucró durante toda una semana en varias actividades parroquiales. La Semana Santa nos transformó para resucitar con Jesús y ser hombres y mujeres nuevos en el Señor. Ahora viviremos otro tiempo, la Pascua. Pero tengo una inquietud. Aquellos que no creen en Dios, ¿les interesa este tema? ¿Cómo viven este tiempo? Pero antes de que Monseñor me responda, quiero aprovechar la ocasión para resaltar los 2 años de Monseñor Freddy como arzobispo de Santiago. Un hermoso trabajo de acompañamiento a las comunidades y que junto a su clero y a cientos de feligreses en las parroquias ha hecho un accionar arduo y que se nota ha sido fructífero. Me atrevo a decir en nombre de todos, gracias. Gracias por ayudarnos a vivir como Jesús quiere que vivamos. Muchísimas felicidades y que Dios les siga bendiciendo grandemente en su ministerio. Bueno, yo creo que usted debe irse ya y yo seguí. Porque... Si la otra vez Percio se confundió porque yo me eché un fresquito. Entonces, han tocado un par de piropos. Sí. Caramba. Bien merecidos. Así que gracias. Lo sabemos y lo hacemos en nombre de todos los televidentes también. Bien, como a mí no se me puede... A mí no se me puede ofrecer bizcocho ni nada, porque cuando yo me crié no se usaba nada de eso. No. La vieja de uno le daba un beso y por ahí agarraba uno machetico. A trabajar para el conuco, ese era el cumpleaños. Entonces, con mucho gusto... los 2 temas. Sí. Mira, lo que decía Maciel, antes de mencionar algo de los 2 años, que si una persona sin fe, porque Maciel decía, hemos vivido un tiempo, una semana llena de sentido, intensa, llena de sentido, y que hizo referencia a la vida parroquial. Maciel, y la gente, Maciel está por otro, y la gente que estaba en la playa, que hay gente que cerca de la playa busca la iglesia también, yo he visto eso, y en los hoteles que van a las también. Celebraciones, y en los hoteles, incluso por ejemplo en Puerto Plata y la zona costera, hay turistas, incluso buscan, y hay que celebrarle en los mismos resorts o donde sea, celebrarle la misa, por ejemplo. Entonces, Maciel decía, de los que vivieron la fe o la vivimos de acuerdo a la iglesia. Entonces, y aquella gente que no se acordó jamás de Cristo, ni en Cuaresma, ni en Semana Santa, y aquellos que, como decía ella, no creen en Dios o dicen que no creen, porque hay gente que lo dice con la boca, pero a la hora de la verdad, ¡ay Dios mío! Entonces, pues bien, algo yo dije ya, a todo ser humano le importa saber si su vida tiene sentido o no.
Porque aunque no se hagan esa pregunta, una madre de familia tendrá que saber e interiormente tendrá una certeza de por qué se sacrifica. Primero en un embarazo, luego criando una criatura y después atendiendo y afanando con una familia, y por igual un padre de familia, ¿para qué se sacrifica? Yo creo que esa pregunta no es intrascendente. Entonces, a todo el mundo, crea o no crea, le importa saber si Cristo resucitó o no, porque eso no es democracia, eso no es democracia, es que su vida o tiene sentido o no lo tiene, o hay una trascendencia y un más allá, y un Dios que nos recibe con los brazos abiertos, o esta vida no sirve para nada. Entonces no es voten lo que crean, no, es algo más. Pero bien, lo dejamos hasta ahí. Entonces a todo el mundo le debería importar esto que compartimos, porque vivido de diferentes maneras, porque hay quien tiene diferentes religiones incluso, y tenemos que respetar las distintas opciones, pero no debemos dejar de proclamar nuestra fe y aquellas cosas que Dios ha revelado para bien de todo ser humano, crea o no crea. Solo que como tenemos una voluntad, nosotros debemos tomar una decisión respecto a todo, porque ese es el ejercicio de la libertad, y hasta para salvarse hay que hacer uso de la libertad, porque tiene que ser una opción personal de cada individuo. Entonces, otro día quizás, Polo, podemos volver a insistir. Por ahora entonces, ya que Maciel hizo referencia a los 2 años cumplidos como arzobispo de Santiago, pues yo, con perdón, que ando con la vejez revolteada. Y antes de que usted diga de esos 2 años, yo quisiera como cerrar esa parte con eso que decía San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Para los creyentes, vana es nuestra fe. Sí, sí. Pero tendremos que volver sobre eso, porque es un tema sumamente importante. Como dice usted, para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Entonces, bien, ahora, Polo. Yo lo voy a entrevistar ahora casi. Sí, pero sin extender demasiado, porque 2 años no son 50. No. Si yo estuviera celebrando 50, entonces podríamos dedicar un par de programas. Sí. Pero son 2 años, 2 añitos. Entonces, bien, pues lo primero y lo último debe ser, de parte mía, la gratitud. Es decir, agradecimiento. Debería agradecer hasta al Papa Francisco, porque me designó para Santiago, quiere decir, depositó la confianza en mí para mandarme como arzobispo de Santiago de los Caballeros. Entonces, no hay que hacer énfasis en los pormenores, pero ya se ha oído otras veces que yo llegué averiado. Yo mismo escribí: no llega el joven saludable que llegó a Baní en el 98. Donde yo estuve. Y entonces, después que escribí eso, fue que resultó lo de la columna, que terminó finalmente, como tú sabes, con la operación. En operación de una hernia discal lumbar. Entonces, las cosas de Dios, porque yo he mencionado otras veces, cuando voy a dar ese paso, estoy incapacitado hasta para recoger un libro y echarlo en una caja, ni siquiera preparar la mudanza, y ni siquiera saber si me voy a parar de esa cama para ir a donde el Papa me ha enviado. Es así. Yo no tenía seguridad. Bueno, hubo algo hasta, digo, medio gracioso, porque de una vez que sabían que yo venía del arzobispo mandándome mensajes, y un cura entonces
me mandó a decir que unos estudios que él tenía planificados para ir a hacer en España, no sé a dónde, que no sé. Y yo lo que le contesté, digo, todavía yo no sé si el viernes estaré en Santiago. Porque había duda que usted estuviera. Que no, que yo no me levantaba. Entonces mandándome a que resolviera. Antes ya. Y yo lo que le mandé a decir fue, todavía yo no sé si el viernes, es decir, 18 de abril, la toma de posesión, todavía yo no sabía si iba a estar ahí. La víspera yo no sabía si iba a venir, como lo dije en la homilía. Viernes 17, porque la ordenación... Viernes 17, sábado 18 la toma de posesión. Hace 2 años. Entonces, viernes 17 en la tardecita, yo no sabía si iba a venir. Tuvieron que traerme en helicóptero. Y ya hubo un cura que hasta me pidió perdón, porque me murmuró porque llegué en helicóptero. Sin saber. Y la gente, cualquiera se condena fácil. Sí. Entonces digo, mira cómo llegó. Es que el médico me dijo que si no era así, no podía venir, y entonces era feísimo hacer un matrimonio sin el novio. Y que yo le pregunté qué contemplaba el derecho canónico en esos casos. Ah, sí, sí. Y entonces yo te dije que todo está previsto. Sí. Puede tomar posesión por una tercera persona delegada. Ok. Y de un modo que el derecho prevé, muy simple, sin problema. Pero no, gracias a Dios, pude venir. Entonces ahí todos los obispos, el cardenal, todas las autoridades y la primera dama sí. Vino a acompañarnos también. Tengo fotos de todo eso que vamos pasando para que ustedes se ubiquen. Y aparte de eso, entonces, a los 3 días vino la operación. Pero gracias a Dios, la convalecencia fue muy breve. A los 3 días ya yo estaba en una casa en Santo Domingo, y al completarse la semana ya estaba en el arzobispado de Santiago. Es verdad que me vi tentado a comprar siquiera 3 perritos viralata para amarrarlo abajo, porque había gente y cura buscándome, sí, sabiendo que yo estaba operado. Sí. Convaleciendo. La gente no tiene pregenio, como dicen en algún lugar del sí. sur. Entonces, bien, cometí quizá el error de convalecer en la misma casa, que nosotros, los que somos tan solicitados, casi no podemos. Entonces, pero así fue. Así fue. Entonces, de ahí para allá, gracias a Dios. Entonces, yo lo que quiero resaltar es esto. ¿Cuántas personas han colaborado desde que yo llegué para facilitarme el trabajo? Eso solo Dios lo sabe, y a Él le tocará recompensar. Tantas personas. Entonces, es lo que te decía, eso es lo bonito que tiene la iglesia. De hecho, toda la sociedad es así, porque el que es ingeniero no es zapatero, y el que es tractorista no es cantante, o no es arquitecto, o no es médico, o enfermera. Cada uno realiza una función, y eso es lo precioso, la complementariedad de todos en la sociedad. Y en la iglesia tomamos en serio esa complementariedad. En el pueblo de Dios todos tienen una función, todo el mundo, como dijimos en la casa, hasta el niño tiene una función. A veces la función del niño es fastidiar, o a veces hacer reír. Dígame usted lo que somos primero de una familia numerosa. A mí que me tocaron los gritos de todos los otros bichitos que vinieron detrás, 7. Sí. Bueno, creo que el último nació cuando ya yo acababa de entrar al seminario menor. Entonces, tiene cada uno una función. Y como digo, en la iglesia nos tomamos muy en serio eso. Y por eso, esa es mi experiencia hasta ahora. Alrededor de 115 sacerdotes, una cantidad un poco inferior de diáconos, luego cantidad de presidentes de asamblea, catequistas, personas en los coros, lectores en la iglesia, visitadores a enfermos, distintos movimientos y grupos de pastoral social, personas haciendo casitas para los pobres o buscando medicamentos para los enfermos,
Esa es la iglesia. O dando clase en un liceo, en un colegio, en una escuela, en la universidad. Esa es la riqueza de la iglesia. Y eso es lo que yo he visto principalmente en esta experiencia mía en Santiago. Por supuesto, he andado por todos los rincones. No en todas partes. No. Pero si tú tomas un extremo que es... Jicomé. Navarrete, okay, que es la última zona nuestra ya para colindar con Puerto Plata y con Mao Montecristi, por un lado. Luego la sierra, con el Rubio, topando con Monción, camino a Santiago Rodríguez, todo ese mundo por allá. Y entonces, por igual... la zona de Moca. Diferencia. Cuatro Esquinas, el Bambú, el Rubio, Inúa. Y más allá. Entonces, todo eso. Y luego, La Guama, Cayetano Hermosén, toda esa zona que sería el otro extremo. Y después, Higuerito y toda esa parte, Ortega, toda esa parte. Bien, quiere decir que gracias a Dios, a pesar de los achaques de salud, he podido meterme por todos los rincones. Es verdad que he recaído a veces un poquito. Y cabezadura como soy, que cambie vehículo, que no sé cuánto. Dios me mantiene en salud en camioneta o me tuye. Una de dos. Porque esa es la cabeza que Dios me dio. Entonces que nadie me aconseje. Porque que si jipeta, que si no sé cuánto. Que si Dios me quiere sanar, me sana ahí. Y si me quiere tullido, pues que lo diga. Pero no voy a escandalizar a nadie, porque todavía hay cosas en la iglesia que escandalizan. Entonces, ese agradecimiento, ¿cuántas personas, cuántas comunidades he visitado yo? Yo te hice un desafío el otro día, anda a hacer un sondeo entre la gente que se ha entrevistado conmigo. Yo te digo, son miles, porque lo que nunca se había hecho. Me dijo Monseñor de la Rosa que él nunca dio cita de tarde, ni Monseñor Flores. Y yo tuve que dar cita de tarde, mañana y tarde, recibiendo gente de tantas personas. Entonces, ¿cuántas personas han desfilado por mi despacho? ¿Cuántas comunidades he visitado yo? ¿Cuántos grupos, a cuántos le he celebrado el sacramento de la confirmación y la Eucaristía? En cuántas reuniones he estado, y no he estado en más porque a mí no me gustan las reuniones y me he zafado de algunas que no las creo imprescindibles. Por supuesto, hay reuniones fijas que yo no puedo evitar, por ejemplo, la de la Junta de Directores de la Madre Maestra, porque a mí me toca presidirla, como por la función que tengo. Déjalo ahí, no diga. La función, hay gente que goza de lo mismo de la Junta, diciéndome. Entonces, un trabajo tan diverso, tan variado, de encuentro personal, de encuentro con comunidades, brincando para acá, hasta Higüey, reuniones de los obispos. En eso, visita al Papa Francisco, mayo del 2015, y la foto famosa que andan ahí, que la pasamos ya una vez, pero hay más. Pasamos aquella donde el Papa está muerto de risa, y yo también, que entonces me preguntan, ¿y qué fue lo qué fue lo que tú le dijiste? Y qué sé yo, un disparate de los míos, y el pobre tiene que yo dije que el Papa Benedicto también, aún siendo alemán, yo le salté con una que se estremecía así, porque es que yo no tengo remedio. Entonces, vea, 17 años en Baní como obispo, ahora 2 años ya como arzobispo aquí en Santiago. Aunque usted es ibaeño, ¿qué diferencia sí podemos percibir en un plano así de pastoral que podamos compartir entre ambas realidades, Sur-Cibao? Puede que te conteste a eso, Polo, pero yo también le daría la vuelta. ¿Cómo? Y diría de esta manera: yo estaba ya aplatanado en el sur, bien aplatanado. De hecho,
el caso mío es un poquito especial en el proceso, porque yo he dicho, y así lo escribí en las memorias, que si estando yo en el seminario menor, ya me preguntaban, que lo referimos también aquí, que si era cubano, porque tenía un modo de hablar, parece que aspiraba mucho la S, como dicen nosotros los cubanos. Entonces, que si era cubano, después que si era boricua, más adelante en el mayor, y hasta me llegaron a preguntar que si yo era mexicano, lo que quiere decir que yo no he sido nunca muy cibaeño. Okay. Eso es lo que... Entonces, Dios tiene sus caminitos, porque entonces en el sur se ríen muchísimo cuando uno habla cibaeño. Sí. Pero como yo había rodado tanto y sin quererlo quizás me propuse, asumí esa forma, entonces me fue fácil. Ahora te digo que cuando llegué aquí a Santiago ya trasladado, un día iba de la catedral hacia el arzobispado y había un carro parqueado ahí con la puerta de atrás o las dos puertas abiertas. Y oigo unas mujeres hablando un cibaeño sabrosísimo. Y yo me asombré. Sí. Yo acababa de llegar del sur. Ya el oído estaba desacostumbrado. Ya he recibido clases magistrales. Sí. He recibido ya de alguna persona por ahí. Entonces lo que quiere decir, ahora, si tú me preguntaras, ¿le hace falta el sur? Es decir, la diócesis de Baní. Tengo que decirte que sí. Y además tú sabes que la distancia y el tiempo son buen sedazo, porque entonces en ese sedazo quedan las asperezas, los momentos desagradables, y luego uno solo casi recuerda lo bueno. Entonces eso es muy bueno, y por eso la añoranza siempre viene un poco purificada, una realidad que se ha sedaceado, cernido, para decirlo en buen castellano. Entonces, eso me pasa, pero por supuesto, mira, yo por eso te dije que en la toma de posesión de Monseñor Víctor Masalles, cuando me atrapó la gente inesperadamente para mí, porque yo no iba preparado para populismo, y sin embargo, aquello fue espectacular. Eso se siente, es decir, hay un trabajo, hay un estar codo a codo, compartiendo, que me mandaron a decir algo por Facebook en ese sentido, de haber tenido la dicha de haber hecho un trabajo con la gente en cercanía, a pesar de ser yo como soy, que me oculto y me alejo, pero cuando salgo es en serio, es decir, tengo que alejarme algunos momentos para poder empatar fácilmente con la gente. Tiene que ver mucho con el temperamento, un poco lo que hablamos en el programa anterior, de que cada uno debe conocerse y necesitamos tener una covacha donde refugiarnos y un momento para hacer un silencio, etcétera, etcétera, que ya hablamos de eso. Pero te digo, lo único, un aprendizaje muy grande, como lo destaqué en la misma toma de posesión, que la prensa lo recogió mucho. Todavía tú buscas en internet y aparece: el sur me enseñó a ser obispo, o en el sur aprendí a ser obispo, sí. De las dos maneras. Yo usé esa expresión sabiendo que prendía, porque uno sabe. Sí, sí, y entonces, y esa es la realidad, que allá Dios me permitió empezar incluso a tientas, porque ninguno sabe lo que es ser obispo, porque nunca lo ha sido. Y nunca ha estado cerca de un obispo, como en el caso mío. ¿No hay una escuela? No hay una escuela, no, que hay gente que ha tenido la escuela en la curia, pero yo pisé una curia de casualidad, es decir, una curia diocesana, un obispado. Yo iba rarísimamente al obispado, siempre estaba lejos, o Puerto Plata, o Santo Domingo, o Roma. Recuerdo lo que usted contó en un programa anterior, cuando usted pasaba por el obispado de Santiago. Con Nicanor Peña. Tú vienes así de rápido. Ajá. Sí. Ya te refresco la memoria. Sí.
Nicanor Peña, mi querido amigo Monseñor Nicanor Peña, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, obispo de la Altagracia, obispo de la Altagracia de Higüey. Entonces, un trabajador increíble, yo siempre se lo dije, lo que era él, el cardenal, Grullón, Amoya, son gente Fello, Monseñor Felipe, son gente sin miel para trabajar. Entonces, Nicanor me dijo, Monseñor Nicanor, pero en ese tiempo no era Monseñor, me dijo, ¿y qué pasa que tú no vienes al obispado? Entonces a mí se me ocurrió, porque la creatividad, sí. Digo, Nicanor, ¿qué te parece que un burro con el espinazo maltratado tenga que pasar por una enramadita que está llena de aparejos colgando? Espera. ¿Te parece a ti que ese burro pasará por ahí? Sí, para que le pongan uno. Y él se fue rápido, sí. De una vez, dice, entonces yo soy el aparejador. Exactamente. Porque no había día que uno pasara por allá que él no le pegara. Como tenía tanto trabajo, a cualquiera se le pegaba un tiro, un trabajo. Entonces eso le inventé. Pues bien, Polo, en resumen, agradecimiento a Dios, al Santo Padre que depositó la confianza en mí para esta tarea de Santiago, a todos los sacerdotes, diáconos, presidente de asamblea, catequistas, fieles, con tantos servicios diferentes en la iglesia, donde quiera me he sentido bien. Y es increíble, y lo he dicho por ahí, que hay lugares que yo he visitado que parece que yo nunca me hubiera alejado, como si siempre estuviéramos juntos. Hay algo hasta en el modo de ser, que quizá allá en el sur yo no me daba tanta cuenta, pero ahora al venir aquí, por ejemplo, en Matanzas, sí. Cristo Redentor, ahí celebré yo. Matanzas Santiago. Matanzas Santiago. Por allá por Baní. Sí. No, en Baní, Matanzas Santiago. Sí. Entonces, ahí celebré yo. Y al salir, el chofer fue que me hizo caer en cuenta de cómo estaba la gente. Era empatamos desde el primer momento, pero eso no es exclusivo de Matanzas Santiago, sino muchísimas. Mira, por ejemplo, Guaucí, en Moca. Era como si yo viviera ahí. Cualquier cosa, inmediatamente empatábamos. La gente, sobre todo la gente sencilla, que es muy expresiva. Y tú sabes que yo a veces casi me paso de las rayas en esta espontaneidad y estas cosas. Entonces es una experiencia riquísima la que el Señor me ha concedido vivir, y por eso 2 años no está mal. Yo creía que no iba a poder durar 1 mes o 2 meses, y ya voy por 2 años. Si Dios se descuida, le completo los 5. Un poquito de historia, Monseñor, como es parte también del programa. Todo comenzó en la Arquidiócesis de Santiago, creada en 1953 por Pío XII. Sí. Entonces, luego fue administrador apostólico el cardenal Veras. Sí. Porque en esa época solo había una arquidiócesis, sí, la Santo Domingo. Al crearse la diócesis... o sea, era Monseñor Veras, que era arzobispo coadjutor de Santo que ya Domingo. Hemos explicado, sí. Lo de coadjutor. Sí. Primero obispo, Monseñor Polanco Brito, después Monseñor Roque Adames, después viene Monseñor Flores, después Monseñor de la Rosa, y ahora le toca a usted. Sí. Como arzobispado todo comienza con Monseñor Flores. Sí, pero un detallito que se me quedó. Un detallito que no se te quedó, sino que tú no lo sabes. ¿Cuál es? Es que volvió San Antonio a la diócesis de Santiago, a la ahora arquidiócesis de Santiago. Sí. Volvió San Antonio, porque el primer ordinario de la diócesis de Santiago fue Octavio Antonio Veras Rojas. Octavio Antonio. Entonces, el primer obispo fue Monseñor Hugo Eduardo Polanco. El segundo obispo, Roque Antonio Adames Rodríguez. El tercer
obispo Monseñor Juan Antonio Flores Santana. Juan Antonio Flores Santana, Ramón Benito de la Rosa Carpio y Freddy Antonio de Jesús. Saca la cuenta ahora. Ahora mira tú lo curioso, que los dos que tienen que ver con Higüey son los únicos dos que no son Antonio. Ni Hugo Eduardo, ni Ramón de la Rosa, los dos que tienen que ver, que fueron obispos de Higüey. Aunque Monseñor Hugo Eduardo Polanco era cibaeño. Bien, vámonos con Dios, que el tiempo se ha terminado. Que Dios le siga dando salud. Amén. Nos vamos a una brevísima pausa, venimos con nuestra oración final. Hoy me toca darte las gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido vivir al frente de la Arquidiócesis de Santiago después de los 17 años de servicio en San Cristóbal, Ocoa y Peravia, en el sur. Te doy las gracias por todas las personas que me han favorecido, pendientes de mi salud, pendientes de la alimentación, atentos a todo lo que fuera necesario para el éxito de este ministerio. No tengo yo jamás con qué pagar, te toca a ti recompensar a cada una de esas personas. Te pido también que bendigas a Monseñor Víctor Masalles en su nueva tarea en la diócesis de Baní, y que bendigas también a Monseñor Felipe haciendo ese esfuerzo extra como administrador apostólico de San Pedro de Macorís, y todavía por los que han de venir detrás, obispos auxiliares de Santo Domingo, nuevo obispo en San Pedro de Macorís, vendrán también nuevos obispos para la Altagracia, para San Francisco de Macorís, para San Juan de la Maguana, pero tú estás pendiente siempre de nuestra iglesia. Bendice a todos los que tenemos un ministerio para un servicio grande en la iglesia, y bendice también hasta a los humildes que realizan su tarea, incluso sacristanes y servidores y lectores en medio de nuestro pueblo, para que así podamos glorificarte con nuestras vidas, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Con la alegría de resucitado, les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.